Capítulo 11. El primer movimiento. El mundo era un sistema de observadores. Naruto, ahora de 3 años, había mapeado sus variables principales. En la cámara de análisis de su mente, un esquema brillaba. El observador, 01, Tengu Anbu operaciones encubiertas, ejercía una presión constante y predecible sobre el muro este, con turnos que cambiaban a las 6, 14 y 22. El observador, 02, raíz barra operaciones encubiertas, era más escurridizo. Sus escaneos de diagnóstico llegaban en ciclos aleatorios de 72 horas, como un reloj probando un circuito. Y ahora, el observador, 03, prodigio Uchiha barra afiliación a un clan, había aparecido 3 veces en 2 semanas, una fugaz y brillante señal de fuego controlado y profunda tristeza desde la azotea noroeste. Eran flujos de datos. Y estos flujos podían analizarse, predecirse y, eventualmente, manipularse. Su desarrollo físico, guiado por los regímenes del sistema, se aceleraba. Su cabello, meticulosamente peinado cada noche con el peine de sándalo, ahora le caía sobre los hombros en una cascada recta y pálida. Había empezado a usar retazos de mantas desgastadas, practicando con la guía del sistema para confeccionarse mantos sencillos y oscuros, prototipos rudimentarios del uniforme que imaginaba. Parecía menos un huérfano abandonado y más un monje pequeño y silencioso de una secta olvidada. La habilidad de adherencia de chakras ahora era subconsciente. Podía caminar por las paredes y el techo durante horas, con la mente libre para otras tareas. Su atención se había centrado en el segundo pergamino. Introducción al sellado. Principios de contención. No intentaba alterar su propio sello. Era un riesgo absurdo. Estaba aprendiendo su gramática. El pergamino hablaba de bloqueo de intención. Imbuir una barrera con una orden específica que debía cumplirse para pasar. Una cerradura que requería una llave de pensamiento, no solo de chakra. Una noche, durante el cambio de turno de Tengu, Naruto ideó un plan. Colocó una simple piedra en el centro del suelo. Arrodillándose ante ella, extendió un dedo. No con chakra volátil, sino con voluntad pura y concentrada. Visualizó un simple campo de contención alrededor de la piedra, una burbuja definida por una sola ley. Este límite vibrará si es tocado por una firma de chakra que no sea la mía. Trazó un sello diminuto e invisible en el aire, vertiendo el marco conceptual en la estructura. Le tomó 20 minutos de concentración insoportable. Al terminar, una película translúcida y brillante, visible solo para su sensación de chakras, envolvió la piedra. Notificación del sistema. Prototipo de sello de barrera creado. Clasificación. Centinela, básica. Duración estimada. 8 horas. Costo de chakra. Mínimo. Fue su primera creación original. Una alarma. Una prueba. Se durmió, o pareció hacerlo. En la partición del amortiguador sensorial, mantuvo un hilo de conciencia conectado a la sala. Poco después de las 3, se activó. Una vibración. No del lado de Tengu, sino de la puerta. La señal era clínica y sigilosa. Rot. Estaban realizando una inspección física. Naruto, con los ojos entrecerrados, vio que la puerta se abría un poco. No entraba luz. Una figura silenciosa se asomó en el interior, escudriñando la habitación con algo más que ojos. Su mirada recorrió la piedra en el suelo, sin ver nada interesante. Se acercaron a Naruto, con una mano extendida, probablemente para tomar una muestra de cabello o medir la producción de chakra a corta distancia. Pasaron a 1 pulgada de la piedra. La vibración de la barrera se disparó en la mente de Naruto. Los datos inundaron la cámara de análisis. Frecuencia precisa del chakra, masa y velocidad aproximadas del intruso, trayectoria. El agente de la raíz se inclinó sobre él. Naruto permaneció inmóvil, respirando profunda y lentamente, alimentando el guión de amortiguador sensorial de un niño en un sueño profundo. La mano del agente se acercó a su sien. Entonces, desde la jaula, una oleada. No de rabia, sino de pura negación territorial. Este huele a podredumbre y a árboles muertos. No tiene voluntad. Un susurro del chakra de Kurama, inesperado pero bienvenido, se filtró a través del sello. No lo suficiente para brillar, no lo suficiente para ser detectado como un ataque. Solo lo suficiente para mezclarse con la energía de Naruto e irradiar un calor tenue y bestial desde su piel. El resplandor subconsciente y protector de un Biju que advierte a un depredador que se aleje de su guarida. El agente de la raíz se quedó paralizado. Su respiración se entrecortó, audible en el silencio absoluto. No se sentía amenazado por un niño. Sentía la antigua e insensata hostilidad del 9 colas rozando su alma.
Era la diferencia entre pisar una mina terrestre y sentir el aliento de un tigre en la nuca en la oscuridad. Retrocedió y desapareció por la puerta. La protección del guijarro se disolvió, agotada su energía. El encuentro duró 12 segundos. Datos registrados. Comportamiento operativo de Rod bajo una emanación Biju mínima. Resultado. Desconexión. Hipótesis confirmada. El miedo al zorro supera la curiosidad por el contenedor. Nueva variable registrada. Cooperación inconsciente de la entidad Kurama para la defensa territorial. Me usaste, pensó Naruto en la oscuridad de sus entrañas. Fuiste una herramienta útil. No te hagas ilusiones. Pero el tono carecía de su veneno habitual. Era una constatación de hechos. Se había reconocido en silencio una alianza de conveniencia. A la mañana siguiente, durante una de las visitas médicas de Igao, notó el cambio. Estaba sentado más erguido, con el pelo largo bien peinado y su improvisado manto oscuro limpio. Sus ojos azules, al encontrarse con los de ella, tenían una mirada inquietante, pero ya no vacía. «¿Te ves bien, Naruto?», dijo con voz suave. Realizó sus comprobaciones con manos delicadas. Al terminar, dudó. «¿El peine, todavía sirve?». Naruto la miró. Vio la tristeza en sus ojos, el recuerdo de su hijo. Comprendió la transacción. Ella le dio una herramienta para aliviar una necesidad percibida. Él le dio un propósito a ese recuerdo. Era limpio. Eficiente. Asintió una vez. Una pequeña sonrisa genuina asomó a sus labios. Era la primera emoción humana real y espontánea dirigida a él que no había diseccionado ni catalizado de inmediato. Simplemente, existía. Guardó la sensación en un nuevo y aislado espacio para su posterior estudio. Más tarde ese día, desde su posición elevada en el muro donde estaba leyendo el pergamino del sello, sintió el regreso del observador, 03. Itachi. El fuego brillante y triste en la azotea. Esta vez, Naruto tomó una decisión. La observación pasiva le había proporcionado información. Era hora de enviar una señal. Mientras Itachi observaba por la ventana con su Sharingan, el niño en la habitación del orfanato cerró su pergamino. Se levantó, caminó hacia el centro de la habitación y miró directamente a la ventana, no con la mirada vacía de antes, sino con una concentración consciente y deliberada. Entonces levantó la mano derecha con la palma hacia afuera. El Sharingan de Itachi zumbaba, captando cada detalle. No era un gesto infantil. Naruto se concentró. No recurrió al chakra volátil, sino a la energía purificada, de color azul plateado, nacida de su catálisis emocional. En la palma de su mano, comenzó a construir. No un jutsu. Una demostración. Utilizando los principios de contención y adhesión, construyó un modelo rotatorio en miniatura. Un diminuto árbol brillante crecía de su palma, con sus raíces aferrándose a su piel. Una piedra lo orbitaba, rodeada por una barrera reluciente. Sobre ellos, una simple máscara de zorro, Ambu, y un símbolo de raíz se enfrentaban. Era un diorama dinámico, alimentado por chakra, de su mundo. El árbol, Konoha, la piedra observada, él mismo, los observadores. Fue un mensaje en un lenguaje universal. Veo el sistema. Entiendo mi lugar en él. Lo sostuvo durante 5 segundos. Luego dejó que se disolviera. En la azotea, a Itachi Uchiha se le heló la respiración. El Sharingan grabó a fuego la imagen imposible en su memoria. Este no era el poder del zorro. Esto no era locura. Era la comunicación lúcida, artística e intelectual de un Jinchuriki de 3 años. La caja de rompecabezas se había abierto apenas una grieta, revelando no caos, sino un orden impresionante e intrincado. Padre, el consejo, todos están equivocados, pensó Itachi, y un cambio radical quebró su comprensión. La amenaza no es que la bestia pierda el control. La amenaza, o la esperanza, es que la mente interior lo recupere. Desapareció, y su informe al jefe de su clan ahora contenía un secreto que nunca compartiría completamente. En la oficina del Hokage, 1 hora después, Hiruzen escuchó el informe frenético y confuso de Tengu. Él creó un complejo modelo de chakra, señor tercero. Representativo. Miró directamente a mi posición. Él sabe. Hiruzen cerró los ojos. El camino de la tutela secreta había llegado a su fin. El niño ya no solo absorbía conocimiento. Se comunicaba con él. Y acababa de comunicar a todas las facciones que lo observaban que estaba al tanto de su juego. La situación se había agravado. El orfanato ya no podía contener lo que crecía en su interior. La política cuidadosamente mantenida de abandono silencioso se había convertido en un lastre.
Recuerda el equipo de vigilancia, dijo Hiruzen con voz cansada. Todos. Anbu y. Cualquier otro que puedas percibir. Señor Hokage. Ha declarado estar al tanto. Continuar la observación encubierta es ahora un insulto y una provocación. Hiruzen miró el monumento del Hokage, el rostro de Minato. Es hora de una nueva política. La plántula ha crecido más que su primera maceta. Debemos trasplantarla, o podarla. Sabía que Danzo abogaría por esto último. El consejo entraría en pánico. Pero Hiruzen había visto el modelo en el informe de Tengu. El árbol, la piedra, los observadores. El niño no se veía a sí mismo como la piedra. Se veía a sí mismo como el artista. Y un artista, con la guía adecuada, podía crear maravillas. O desentrañarlos. Naruto, de vuelta en su habitación, sintió como las firmas de chakra se retiraban. Primero, Tengu, con un último pulso de respeto desconcertado. Luego, instantes después, la firma de raíz, persistiendo con frustrada reticencia antes de desvanecerse. Silencio. Silencio verdadero, sin vigilancia, por primera vez desde su nacimiento. No fue pacífico. Estaba lleno de potencial. Has despejado el tablero. Ahora enviarán una pieza diferente. Lo sé, pensó Naruto, mirando el peine de sándalo. El primer paso era suyo. El juego ya no consistía en esconderse. Se trataba de definir las condiciones del combate. Había obligado al sistema a reconocerlo. El siguiente capítulo comenzaría cuando decidieran cómo responder. El silencio que se apoderó de él tras la retirada de los observadores no fue vacío. Para Naruto, era un nuevo medio, como el agua clara tras el lodo. Durante 3 días, simplemente existió en él, recalibrando. Su rutina continuó, meditación, ejercicios de chakra, estudio de los pergaminos, pero el peso opresivo de la observación externa había desaparecido. La partición buffer sensorial, que había estado trabajando constantemente para filtrar y atenuar las firmas de chakra de Anbu y raíz, reportó una caída drástica en la carga de procesamiento. Escaneo ambiental. Protocolos de vigilancia sostenida descontinuados. Perímetro despejado. Análisis. Orden directa del Hokage. Probable razón. El reconocer la conciencia del anfitrión hace contraproductiva la observación encubierta. Había forzado un cambio en los parámetros del sistema. Fue una pequeña victoria de la agencia. Igao, la médica, continuó sus visitas. Su amabilidad seguía siendo una variable que él no podía procesar del todo con la fría lógica. Una tarde, mientras ella le revisaba las constantes vitales, sus dedos rozaron suavemente el cabello que ahora le caía por debajo de los hombros. Se está haciendo bastante largo, Naruto-kun, dijo en voz baja, no con la desaprobación de la matrona, sino con un tono de observación silenciosa. Está muy bien. Debe ser difícil de manejar. Naruto la miró. El peine de sándalo que ella le había regalado era su herramienta más preciada, no por sentimentalismo, sino por su perfecta utilidad. Cumplía su función a la perfección. Lo sacó de debajo de su fina almohada y se lo ofreció con una pregunta en la mirada. ¿Quieres qué? Preguntó ella, comprendiendo. Él asintió. Ella se sentó detrás de él en el suelo y comenzó a peinar cuidadosamente los mechones dorados. Sus movimientos eran metódicos y delicados, trabajando con paciencia para eliminar los ocasionales enredos. Naruto permaneció inmóvil, analizando mentalmente la sensación. El tirón rítmico, la separación de los mechones, el orden resultante. No era placer lo que sentía, sino una profunda apreciación por el funcionamiento eficiente y el resultado tangible de un sistema bien mantenido. Tu madre tenía un pelo rojo precioso, murmuró Igao, casi para sí misma, absorta en la tarea. Largo y vibrante, como una llama. Dicen que el clan Uzumaki era conocido por su poderosa fuerza vital y su pelo. Su voz se apagó, dándose cuenta de que hablaba de cosas que probablemente eran secretos. Terminó su trabajo, recogiendo el pelo con un simple retal de tela en la nuca. Ahí tienes. Te queda bien. Se ve noble. Naruto levantó una mano, sintiendo la suave y ordenada caída del cabello por su espalda. Noble. Era un parámetro estético. Una señal visual que contradecía la imagen esperada del Jinchuriki salvaje y descuidado. Archivó los datos. Proyección visual. Efectiva. Notificación del sistema. Se actualizó la construcción de autoimagen del anfitrión. Se refinó el parámetro distinción visual. Se reforzó subconscientemente la partición mental control estético. Acariciándose como un pájaro, el pensamiento de Kurama se quejó, pero el calor detrás de él era apagado, habitual en lugar de agresivo. ¿Acaso un zorro bien peinado caza mejor?
La percepción es una capa de realidad, pensó Naruto con voz tranquila. Esperan un monstruo, caótico y descuidado. Yo les daré el control. Cada detalle es una declaración. El zorro no ofreció réplica, solo un silencio latente y vigilante. Su dinámica se había convertido en una negociación tensa y sin palabras, interrumpida por breves intercambios. Al otro lado de la aldea, en el recinto fortificado que parecía más una prisión dorada, Uchiha Itachi se encontraba en un campo de entrenamiento, con su Sharingan desactivado. La imagen grabada en su memoria no era la de una batalla, sino la de un modelo de chakra infantil. Un árbol, una piedra, máscaras de observación. Le había informado del incidente a su padre, Fugaku Uchiha, jefe del clan. Omitió la profunda claridad que percibió, concentrándose únicamente en el avanzado control y conciencia del chakra del Jinchuriki. Fugaku, un hombre de mirada severa y el peso del descontento de un clan sobre sus hombros, había escuchado en silencio. Una herramienta que sabe que es una herramienta, dijo finalmente Fugaku en voz baja. Eso es más peligroso que un arma sin mente. La aldea mantiene encerrada a su mayor amenaza, pero le permite pensar, ¿qué planea el Hokage? Itachi no tenía respuesta. Su padre solo veía utilidad política y evaluación de amenazas. Pero Itachi, que había visto el orden silencioso en la demostración del Jinchuriki, vio algo más. Un espejo. Aquí estaba otro niño moldeado por una inmensa e invisible presión, viviendo una vida de profundo aislamiento por el supuesto bien de la aldea. El paralelismo con su propio camino, llevar los secretos y pecados del clan para evitar una guerra, lo impactó con dolorosa claridad. Era un agente doble que espiaba a su propia familia para la aldea que desconfiaba de ellos. El Jinchuriki era una entidad contenida, vigilada por la aldea que le temía. Ambos estaban solos. Ambos eran sacrificios en el altar de la estabilidad de Konoha. No es lo que temen, pensó Itachi, mirando a un cuervo solitario que volaba en círculos sobre su cabeza. La bestia es un poder. El niño es una voluntad. Y una voluntad no se puede controlar para siempre. En la oscuridad debajo de la torre Hokage, en una habitación que los mapas oficiales no reconocían, Dan Shimura recibió un informe diferente. La observación fue terminada por orden de Sarutobi, declaró su agente raíz, arrodillándose. El último acto observado del sujeto fue una sofisticada construcción de chakra, lo que demuestra comprensión de su estado observado. El desarrollo físico continúa superando las normas. Su cabello ha crecido y está bien cuidado. Su comportamiento se mantiene, anormalmente tranquilo. El único ojo visible de Dan se entrecerró. Sentimiento. El sentimiento de Sarutobi por el hijo del cuarto era una debilidad cegadora. El niño no era un niño, era la jaula del 9 colas. Una jaula que no solo fortalecía, sino que desarrollaba una consciencia distinta. Esta era una variable impredecible. La consciencia invita a la ambición. La calma enmascara el cálculo, dijo Danz, con una voz que parecía hojas secas. Los Uchiha se pudren en su recinto, tramando su rebelión. Y ahora esta entidad crece en el corazón de la aldea. Sarutobi espera guiarla. Solo veo una segunda calamidad esperando nacer. Tomó una decisión. Mantengan la vigilancia perimetral. No se acerquen. Pero comiencen un plan de contingencia. Cataloguen todos los artefactos de sellado en el almacén. Si la guía del Hokage falla, debemos estar preparados para la recontención. Permanentemente. De vuelta en su habitación, Naruto llegó a una conclusión. La pausa silenciosa fue una ventana estratégica. El Hokage reevaluaba la situación. Danzo conspiraba. La aldea seguía con su vida, ajena a la pequeña tormenta que se avecinaba en su orfanato. No podía permanecer impasible, esperando su siguiente movimiento. Necesitaba ampliar su conjunto de datos. Necesitaba observar el sistema del que debía formar parte, no desde informes ni pergaminos, sino directamente. Esa noche, implementó un nuevo protocolo. Usando la habilidad adherencia de chakra, perfeccionada hasta casi el silencio, se convirtió en un fantasma en su propia casa. Salió de su habitación no por la puerta, sino por la pequeña ventana alta. Sus manos y pies, pegados al chakra, no hicieron ruido al tocar la piedra y la madera. Se movió por el muro exterior del orfanato como una sombra y luego se dejó caer en el oscuro callejón de abajo. Por primera vez en sus 3 años de vida, Naruto Uzumaki estaba afuera, sin supervisión. La aldea de Konoha de noche era un velo de sombras y sonidos apagados. Se movía con precisión y eficiencia, su ropa oscura e improvisada se fundía con la penumbra, y su larga cabellera pálida, recogida con fuerza hacia atrás, era el único punto brillante.
Era un observador pequeño y silencioso, que trazaba rutas, anotaba los patrones de las patrullas de guardia, percibía el flujo y reflujo del chakra nocturno de la aldea. Su destino no era casual. Se dirigió hacia el recuerdo central y bullicioso de la aldea, el monumento al Hokage. Era un símbolo de la jerarquía del sistema. Al llegar a la base del acantilado, comenzó a escalar, no con la lentitud de un principiante, sino con el paso firme y vertical de alguien para quien la gravedad era una ley ineludible. Minutos después, se encontraba sobre la cabeza de piedra del cuarto Hokage, su padre. El viento era más fuerte allí, azotando su cabello y su ropa. Abajo, Konoha se extendía como un diagrama de circuito, iluminada por puntos de luz dispersos. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la frente de piedra. No sintió asombro, ni conexión, ni tristeza. Sintió ubicación. Perspectiva. Estaba por encima del sistema, literal y figurativamente. Notificación del sistema. Datos geográficos en ampliación. Distribución del pueblo mapeada. Ciclos de patrulla de seguridad registrados. Nuevo objetivo sugerido. Continuación de la familiarización con el entorno para optimizar la movilidad futura. Desde esta posición estratégica, también podía ver el conjunto de edificios en las afueras de la aldea, más oscuros y más dispersos. El complejo Uchiha. Otro subsistema presurizado dentro de un conjunto mayor. Una nueva firma de chakra titiló en el límite de su consciencia. No era una patrulla. Un fuego único, familiar y brillante. Itachi. Después de todo, lo habían seguido, o tal vez sus caminos se habían cruzado por la lógica de la noche. El joven Uchiha lo observaba mientras observaba la aldea. Naruto no bajó la mirada. Reconoció la presencia con una ligera inclinación de cabeza. Sabía que lo habían visto. No importaba. No era un acto de sigilo, sino una declaración. Había salido de su jaula. Había subido al punto más alto. Miraba al mundo que le temía con ojos serenos y analíticos. Después de una hora, cuando el primer atisbo de gris rozó el cielo del este, descendió. Regresó al orfanato por donde había venido, deslizándose a su habitación sin ser visto. Se sentó en su cama, con el frío de la noche aún en la piel. El capítulo de la contención pasiva estaba irrevocablemente cerrado. Había dado el primer paso real hacia el mundo exterior. El siguiente paso le correspondía a la aldea. ¿Intentarían volver a encerrar al fantasma en la botella? Naruto tomó el peine de sándalo y comenzó a desenredar metódicamente su largo cabello enredado por el viento, ordenándolo mechón a mechón. Ya no era solo el experimento. Era el científico. Y toda la aldea se había convertido en su laboratorio.